tal? ¿Cómo les va? Soy Teresa Cavado y junto con el doctor Horacio O'Donnell hacemos Educación y Sociedad. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, hoy estamos nuevamente con un grande, con Eugenio Cutica, artista plástico, creo que todos lo conocen. ¿Qué tal, Eugenio? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, en el programa anterior habíamos anunciado, te habías comprometido que hoy volvías porque nos habían quedado muchos temas pendientes, por así decirlo. Pero bueno, doctor, comience usted el reportaje. Yo diría que nos quedó lo siguiente, Emilio. Cuando levantamos, digamos, la cortina, o la corremos un poco la cortina del arte, y empieza la magia y la influencia del arte en el ser humano, uno podría estar horas y horas tratando de descubrir los qué, los por qué y las consecuencias de la obra artística en la vida del ser humano, ¿no? Sí. Entonces, por eso lo hemos invitado y le agradecemos que esté. Usted había comenzado a reflexionar sobre la obra y esa inmanencia de la obra y esa perdurabilidad más allá del tiempo de la obra y cómo la obra de alguna manera se separa del artista, aunque le pertenezca, sí, como acto creativo. Si pudiera... Bueno, los griegos decían que un artista es una antena que capta el magnetismo del universo y que tiene la propiedad de magnetizar a los demás. Por eso comúnmente la gente se siente bien cerca de los artistas y busca estar cerca de los artistas, porque el artista es un vehículo de esta energía que lo traspasa y que no le pertenece, pero sirve para que los demás sientan esa energía y es como que se conectan con otra persona más inteligente que está adentro de ellos mismos. Esa es la función social que ocupa un artista. Entonces descubre al que ve la obra realidades que el hombre o la mujer no tienen, sí, descubiertas. Por ejemplo, la literatura uno tarda una semana en leer una novela, una película, 1 hora y media. Lo que tiene la pintura y el arte plástico es que en un segundo es como un golpe energético que da en el pecho y produce un despertar. ¿No es cierto? Entonces uno, de golpe, una obra de arte verdadera nos hace recordar lo importante que hemos olvidado. Y se produce una reconexión con el ser. Se produce un recuerdo ontológico de las cosas y de las verdades místicas. Entonces, ese es el poder sanador que tiene el arte. Por eso hay arte en todos lados. El arte, mucha gente cuestiona su utilidad, pero sin embargo hay arte por todas partes. Sí, sí. Sí. Así que la utilidad es muy grande. ¿Y cuáles son los artistas que más a usted lo conmueve? O sea, usted debe ver obras de muchísimos artistas y sí, se debe sentir mucho más, no sé cómo es, debe gustar más unas que otras, deben sentir más emoción por algunas. ¿Cuáles son sus artistas preferidos? Bueno, ¿Con cuáles se ha formado también? Sí, ¿no? Los artistas que me conmocionan, digamos, que me conmueven. Uno de ellos es Egon Schiele, Gustav Klimt, también Anselm Kiefer, y también hay un pintor inglés que se llama Kitaj, que es como pintor de pintores, que son de esos pintores que uno no se cansa de ver su obra, ¿no? De mirarlo. Sí, como que las obras de ellos pertenecen a la eternidad. Usted comentaba el otro día algo muy interesante, ¿no? Que a mí me dejó pensando a posteriori de nuestra conversación, que fue el hecho de que, digamos, cuando uno ve más, descubre más colores, descubre más formas, digamos, hay como una evolución de la capacidad de percibir, sí, a partir de la percepción, ¿no? Exactamente, es un entrenamiento del hemisferio derecho que pertenece a la percepción y a los sentidos. Entonces, que es un hemisferio que la vida cotidiana lo mantiene en general en la gente como un hemisferio en desuso. O sea, por ejemplo, las mujeres utilizan mucho más ese hemisferio y los artistas. ¿Es el creativo? Es
la intuición, es la creatividad y es llegar a conclusiones sin pasar por el pensamiento lineal de la lógica, de la cifra o del lenguaje. ¿No es cierto? Eso es una forma de pensamiento sin lenguaje. Entonces, bueno, el arte está vinculado con ese hemisferio y se puede desarrollar como un músculo igualmente. Así que a medida que uno lo va utilizando, va empezando a ver más, o si uno escucha mucha música, empieza a oír mayores semitonos. Y es decir, cuanto más formación tiene el espectador o el que aprecia el arte, más encuentra en las obras que ve. Esto es válido también para el artista, ¿no? Digamos, si el escultor, cuanto más esculpe, más el mármol le da como resultado y el cincel como instrumento. Y no es un problema solamente de oficio. No, es decir, recordando esto que decían los griegos, cuanto más uno se deja atravesar por esa energía, uno está más en contacto con el Olimpo, ¿no? Y con los dioses, ¿no? Uno se va acercando a lo sublime. Es un ejercicio ese también. Sí. Y algunos lo llaman la caja negra, otros lo llaman inconsciente. La cuestión de que un artista que ya ha trabajado durante 40 años, tiene el inconsciente a flor de piel. Claro. Y nomás que hace así, y debajo de la piel ya aflora el inconsciente, aflora todo este hemisferio derecho, y entonces vive en otra dimensión. Esto que digo parece ciencia ficción, pero no, es así. Se vive en otra dimensión y en otra percepción, es decir, escuchando una voz interior y con una mirada interior que todo lo ve. Claro, que se conecta, digamos. Sí, que no pasa por el pensamiento intelectual, no pasa por los canales intelectuales. Es decir, que uno ve más, oye más, puede ver, entre comillas, ¿no es cierto? Ese hábitat que se crea, por ejemplo, en el París de 1860-70, o digamos, ustedes que están en un edificio hermoso reciclado, que yo creo que de alguna manera genera también un estado de gracia, un estado de posibilidad de gracia, ¿no? Sí. ¿Es influyente para la obra y para el desarrollo? Sí, bueno, o genera confusiones, la interferencia de las distintas visiones de la hipótesis de obras artísticas distintas, ¿no? No, lo que pasa es que hay distintos estilos, pero el arte es uno solo. ¿Cierto? Este tema de el flujo de los canales energéticos es uno solo que se da de distintas formas. Por ejemplo, la pintura o la literatura o la música son como un teléfono. Es un lenguaje, es nada más que un lenguaje. La energía que uno quiere volcar hacia los demás, en el soporte que sea, esa energía es siempre la misma. No cambia. Es decir, uno puede encauzar esa energía a través de la pintura o de la literatura o de la poesía, que son como teléfonos, pero en realidad el arte es lo que uno puede decir por el teléfono, no el teléfono. Es decir, hay una frase que dicen los filósofos orientales: la mano que señala la luna no es la luna. Entonces la pintura en sí no es arte, es nada más que un lenguaje de otra cosa que es el arte. Es un vehículo. Es un vehículo, sí. Una pregunta más y nos vamos a un corte. Sí, le iba a hacer una pregunta compleja, a lo mejor tiene que ser respuesta muy rápidamente. La burocracia, digamos, cuando el burócrata ayuda o dice ayudar al arte, ¿ayuda al arte? Mire, bueno, ya la palabra burocracia tiene una connotación bastante negativa, y el arte es luz, es positivismo. El arte es una energía vinculada a los emprendimientos y al hecho creativo. La burocracia es justamente todo lo que sería como una especie de oficialización y etiquetamiento de lo que es el arte, ¿no? Entonces, se podría decir que es lo opuesto. Claro, y ya corto, juro que corto. Yo lo dije por el uso de un término que se usa, pero no con el sentido negativo.
cuando hay recurso público, cuando hay dinero público, el burócrata, que no es una mala persona, sino que simplemente es el hombre que está detrás del buró, Sí. y la gracia es el manejo de la cosa pública, como Sí. la democracia. Sí, sí, sí. Es la cabeza la cracia, ¿no? Claro, entonces esta gracia dirige dinero público y a lo mejor desarrolla el arte, a lo mejor tiene efectos benéficos o a lo mejor tiene efectos distorsivos, ¿no? Sí, bueno, depende de cómo sea el burócrata, porque comúnmente y últimamente se está tratando de correr el lugar del artista y, digamos, curadores, críticos están ocupando ese lugar, con un reduccionismo de lo que es el arte, a tal punto que el otro día leí una frase muy acertada que dice: parecería que hoy en día para ser un artista no hace falta ser un artista. Qué buena frase, pero seguimos en el próximo bloque, así que ustedes no se vayan. En el próximo bloque quiere que me diga qué le va a decir a un chico que nos está mirando, que quiere pintar, que quiere ser artista, cómo formarse. Bueno, cómo ¿sí? no. No se vayan. UCES, parte de tu historia. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Bueno, Eugenio, nos había quedado pendiente cómo había sido su paso de la arquitectura, porque usted es arquitecto y se ha recibido, al artista, o si siempre hizo las dos cosas juntas. ¿Y qué le diría a un chico que quiere ser un gran artista, cómo debe formarse? Bueno, lo primero que debo decir es que yo, antes de entrar en la Facultad de Arquitectura, yo ya era pintor, exponía, vendía también algo. Muy jovencito. Sí, sí. Bueno, yo empecé a estudiar arquitectura a los 24, ya más grande. Pero entonces estudié ya sabiendo que yo no iba a ser arquitecto. Es decir, yo tenía la pasión por la pintura ya incorporada. Entonces me dediqué, esto lo dicen también los maestros de filosofías orientales, que hay que dedicarse al no ser. Entonces, la mayoría de la gente tiene facilidad para la pintura y se dedica toda su vida a eso, a esa parte, y deja el otro hemisferio en descuido. Entonces ellos dicen que hay que dedicarse al no ser. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar en ese otro hemisferio, el opuesto, una segunda naturaleza a través de la práctica. Y después, en la confluencia de los dos hemisferios, se llega a estamentos mucho más altos. Porque uno, como artista, es una incompletud en sí misma. Esto yo ya de muy joven, yo ya lo sabía, y fue todo un plan. Entonces, yo entré en la Facultad de Arquitectura porque la parte más floja de mí, que es toda la parte técnica, la parte del lenguaje, de la cifra, de las matemáticas,
y decidí reforzar esa parte. Una carrera pesada. Es una carrera muy dura. Muy pesada. Pero aparte, estudié en la los 6 época que años. usted hacía, las entregas eran tremendo. terribles. Sí, sin dormir. Claro. Estudié los 6 años, estudié las 6 materias de diseño, etcétera, etcétera, pero los finales no los he dado. Así que no es verdad que soy arquitecto, o sea, pero estudié Arquitectura. por el amor a la carrera, que es una carrera renacentista. Claro, es decir, claro. la mayoría de las carreras son especializaciones, arquitectura es el puente entre los conocimientos. Es la última carrera que queda de ese tipo. Sí, correcto. Sí. Bueno, todo esto me sirvió muchísimo porque yo encaro ahora mis temas pictóricos y artísticos como proyectos, como series de cuadros, hago memorias descriptivas, me ha quedado todo el hábito de arquitectura que me sirve muchísimo para mi carrera. O sea que, a ver si resumo, se tiene que tener, aparte de bueno, un arte, una enorme disciplina. Usted Sí, lo ordenó y lo disciplinó. No, o sea, ser un carrera. artista verdadero es un trabajo titánico, porque hay que hacer la vida cotidiana, si uno quiere ser una persona normal, es decir, formar una familia, etcétera, etcétera, y aparte todo el otro trabajo que la sociedad no le pide a uno que lo haga. Claro. Ahora, se da la siguiente paradoja, que cuando uno es artista y cumple con todos los mandatos sociales, Está muy bien. la gente empieza a pensar, este señor no es artista por desesperación, por soledad, es artista porque eligió serlo. Qué bueno. Entonces, toda esa parte es muy importante de hacer. Quiero que cuente lo que contó fuera de cámara de Sí, Picasso Eugenio. y ya se lo dejo todo para usted. Que cuente brevemente lo de Picasso. Eugenio, estuvimos, perdón porque le dije Emilio porque estuve almorzando con un señor que se llama Emilio y me quedó pegado. No, está bien. Eugenio, Sí. nosotros estuvimos conversando la vez pasada y ahora también en el primer bloque sobre esta fenomenología del encuentro con la conexión, digamos, casi de una cosa cósmica, ¿no? Como Sí. una bajada vehicular Sí, con esta que dimensión. vehiculiza la obra. Yo de arte. esa dimensión la llamo la frecuencia sublime del no tiempo. Y Es decir, hay una anécdota que usted nos contó en un momento que no estábamos en pantalla. Sí. Que Bueno, me no. gustaría que nuestros televidentes la vean, la Claro, escuchen, ¿no? claro, esa conexión a veces sucede, a veces no sucede, a veces uno la espera, a veces la pierde, a veces la vuelve a encontrar. Lo que Picasso decía es que hay que ir todos los días al taller de 7 de la mañana a 6 de la tarde y estar en el taller, permanecer, aunque sea barriendo o acomodando los pinceles, porque cuando pasa ese, digamos, aire en movimiento Esa inspiración. de la inspiración, es muy conveniente que nos agarre con un pincel en la mano. Eso es genial. Es una maravilla. Porque en realidad no saben cuándo les va a pasar. En realidad no se sabe cuándo No se pasa. sabe. Ya lo llevo a un tema no tan lindo. Usted vive la mitad en Argentina y la mitad en Nueva York. Sino, Sí. ¿Cómo estamos a nivel arte? ¿Cómo nos ve? Usted puede comparar porque vive, Sí. bueno, ¿no? En las ciudades más importantes del mundo, Sí. la mitad de su vida, digamos. Sí. ¿Cómo nos ve? Bueno, lo que sucede en Nueva York es que es la capital Es la del ciudad arte, luz, o sí. sea, antes era la primera mitad del siglo XX fue París, ahora es Nueva York. Y Estamos tan lejos nosotros. bueno, en Nueva York recibe todas las elipses culturales del mundo. Es decir, en Nueva York esta conversación que tenemos acá en un canal de televisión se puede tener con cualquier mozo de un bar. Todos estudian epistemología o semiología. Entonces está lleno de gente joven que va a estudiar a Nueva York, ¿cierto? Entonces es una situación muy peculiar. Es como, es como la utopía concretada. Todos son artistas y muchos trabajan de otra cosa. Entonces ahí se puede encontrar un universo enorme, inabarcable de producción artística que en Buenos Aires es mucho más acotado. ¿No es ¿Y cierto? cómo estamos a nivel, tenemos buenos artistas, Sí, hay- no están bien formados, les cuesta mucho encontrar dónde... Yo lo que noto es que les cuesta mucho encontrar dónde formarse. No sé si es claro lo que quiero Bueno, decir. lo que
Tengo que decir, lamentablemente, porque yo siempre trato, me manejo con la belleza tiene mucho que ver con la verdad, así que trato de decir la verdad, y sin medir consecuencias, ¿no? Aunque no me convenga decirlo, pero yo veo que hay un gran deterioro no solamente el deterioro que todos vemos en las calles de Buenos Aires, sino también hay un deterioro interior, ¿no? Un deterioro de esta conexión. ¿Es cierto? Que creo que es menester recuperar. Breve, pues ahora ya, así como en el bloque anterior tenía una pregunta y ahora tengo un silencio. Bueno, creo que se nos ha ido el tiempo. Les quiero decir a toda la gente que Eugenio Cutica tiene su atelier en California al 2000, el edificio Central Park, que todos lo conocemos por el edificio Perecelis. Realmente el que quiera ir, no sé cómo hacen, Eugenio, tienen que pedir una entrevista o sí, pueden ir directamente ahí a Barraque. Ruth, mi esposa de 34 años ya, que estamos juntos, ella organiza las visitas. Así que, bueno, llaman al Central Park, el teléfono figura en la web, piden una entrevista, realmente es una obra que vale la pena conocer. Yo he estado muchas veces y es un edificio emblemático, podemos decir, muy lindo, porque hermoso. Es muy lindo, está todo pintado por afuera por Perecelis. Sí, gracias a la generosidad de la familia Fernández, que da soporte y apoyo a todos los artistas argentinos. Claro, porque hay 15 ateliers, si no me equivoco. Ya ahí, hay ¿no? 22. 22. Me quedé corta, hace mucho que no voy, tengo que volver. ¿Puedo decir una cosita ¿Sí? más? Porque que quedaba en el tintero, me parece importante. Vos me has preguntado qué yo le diría a los jóvenes que están escuchando en este momento, la audiencia joven. Hacer arte es lo más difícil que hay, es un trabajo titánico. Todo está diseñado en contra de esa conexión de la que hablábamos, ¿no es cierto? Pero mi consejo para los jóvenes, para los que tienen ese llamado, para los que tienen esa mirada interior, es no abandonen. Hagan ese trabajo enorme, porque vale la pena, porque algo se encuentra. Y que los padres los apoyemos, ¿no? Porque muchas veces cuando un chico te dice, ay, quiero ser artista, los papás, ¿y de qué vas a vivir? Pero es una cosa tan difícil, porque todo está diseñado en contra. Entonces los jóvenes dicen, bueno, yo voy a largarme, voy a entrar en un banco y voy a dejar la música. No lo hagan, porque da mucho trabajo, pero algo se encuentra. Algún día, si me vuelven a invitar, voy a explicar qué es lo que se encuentra. Obvio, lo vamos a invitar. Bueno, ustedes no se vayan, que el programa sigue. Muchas gracias, Eugenio. Y gracias por la invitación. No, gracias.